Desde los albores de la historia, una nación ha estado presente en las páginas más misteriosas de la Biblia. Un pueblo que fue imperio, y que según las profecías, volverá a tener un papel decisivo en los últimos tiempos. Hoy, en el pasado sagrado, viajaremos a través de los siglos para descubrir el verdadero rol de Irán, la antigua Persia, en el plan profético que conecta el Génesis con el Apocalipsis. Acompáñame hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de ver la historia y el futuro. El llamado de Persia, el imperio escogido sin saberlo. Irán no siempre se llamó así. En los textos antiguos, las escrituras lo mencionan como Persia, una civilización poderosa que emergió después de la caída del gran imperio babilónico. Mientras Babilonia representaba la soberbia humana, el intento del hombre por alcanzar a Dios con sus propias manos, Persia fue usada por Dios para restaurar lo que Babilonia había destruido. Fue el rey Ciro el Grande, fundador del imperio persa, quien cambió el rumbo de la historia. Un líder pagano, desconocedor del Dios de Israel, pero escogido directamente por él para cumplir un propósito sagrado. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he tomado para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes. Isaías 45, 1. Estas palabras fueron escritas más de 150 años antes de que Ciro naciera. Su nombre fue anunciado proféticamente en las páginas de Isaías, demostrando que el plan de Dios no tiene límites humanos, ni depende de la fe de los hombres. Depende solo de su voluntad. Ciro conquistó Babilonia sin derramar sangre, algo que ningún otro conquistador había logrado. Y en lugar de destruir Jerusalén, como tantos reyes lo habrían hecho, la restauró. Permitió que los judíos exiliados regresaran a su tierra, reconstruyeran sus hogares y levantaran nuevamente el templo. Ese decreto, aparentemente político, escondía un diseño celestial. Fue una profecía cumplida en la historia real. Ciro, sin siquiera conocer a Dios, fue su herramienta perfecta. La historia de Persia demuestra algo profundo. Dios no solo usa a los creyentes, sino también a quienes el mundo jamás imaginaría que servirían a su propósito. Él puede mover imperios, reyes y ejércitos para cumplir una sola promesa hecha siglos atrás. Por eso, Persia no fue un accidente en la historia. Fue un capítulo cuidadosamente escrito en el plan divino. Desde su origen, Persia fue parte del hilo invisible que une las promesas de Dios con la redención de su pueblo. Pero su historia no termina en el pasado. Porque la misma nación que fue usada para restaurar, volverá a aparecer en el escenario del mundo. No como salvadora, sino como señal de los tiempos finales. El resurgir de Persia, la sombra que vuelve del oriente. En el libro del profeta Daniel, Persia aparece como el segundo gran imperio tras la caída de Babilonia. Daniel la vio en una visión en forma de un carnero con dos cuernos, uno más alto que el otro, que embestía hacia occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y nadie podía detenerlo. Aquel carnero representaba el poder combinado de Media y Persia, dos naciones unidas bajo un mismo trono. Era el símbolo de un imperio que dominaría reinos enteros y marcaría el curso de la historia humana. Pero el mensaje detrás de esa visión iba más allá del poder militar. Era una señal de cómo Dios permite el ascenso y la caída de los imperios para cumplir su voluntad perfecta, aun cuando esos imperios no lo reconozcan. Sin embargo, la historia profética de Persia no termina con su gloria. Porque siglos después, en el libro de Ezequiel, capítulo 38, aparece de nuevo. No como liberadora, sino como parte de una coalición de naciones enemigas de Israel. Persia, Cusifut estarán con ellos. Ezequiel 38, 5. Estas palabras fueron escritas más de 2500 años atrás, pero parecen hablar del mundo de hoy. Persia ya no se llama Persia. Su nombre cambió, ahora se llama Irán. Pero el territorio es el mismo. Y su posición en el mapa, sus alianzas, sus enemigos, e incluso su discurso político, encajan perfectamente con la advertencia de Ezequiel. Ezequiel habló de una alianza del norte, una fuerza que se levantaría en los últimos días contra Israel. Y hoy, cuando observamos el escenario mundial, Irán se encuentra precisamente ahí. Aliado con naciones del norte, involucrado en conflictos que rodean a Israel.
y con un discurso cargado de odio y desafío hacia el pueblo elegido. ¿Coincidencia? ¿O cumplimiento profético? Las palabras de Ezequiel no eran metáforas. Describían una tormenta, una coalición que cubriría la tierra como nubes. Un ataque repentino, masivo, orquestado por naciones que unirían su poder en un mismo propósito: destruir a Israel. Y cuando miramos los titulares actuales, los movimientos militares, las alianzas ocultas y los discursos que claman por la destrucción de Jerusalén, es imposible no preguntarse: ¿estamos viendo los primeros pasos de esa profecía cumplirse ante nuestros ojos? ¿Está Irán, sin saberlo, cumpliendo un papel que fue escrito hace más de 2 milenios? La Biblia nos advierte que, en los últimos tiempos, las naciones volverán a tomar sus lugares antiguos. Los imperios dormidos despertarían. Y Persia, aquella que una vez fue instrumento de redención, volverá a levantarse. Esta vez como instrumento de juicio y cumplimiento profético. ¿Y tú? ¿Crees que esta profecía ya comenzó? ¿Podría ser que el reloj profético de Dios esté avanzando más rápido de lo que imaginamos? El Irán moderno y su conexión profética. El Irán moderno se levanta como una nación desafiante. Una república marcada por la fuerza, la ideología y una visión de poder que no solo es política, sino profundamente espiritual. A los ojos del mundo, Irán es solo una potencia más de Oriente Medio. Pero para quienes conocen las Escrituras, es mucho más que eso. Irán es el eco moderno de Persia, una pieza antigua dentro de un tablero profético que sigue moviéndose, aunque muchos no puedan verlo. En la superficie, todo parece geopolítica: alianzas, tratados, amenazas, guerras por territorio o influencia. Pero en el fondo, hay una historia espiritual que se repite. Un espíritu ancestral, que ha acompañado a los grandes imperios del pasado, vuelve a manifestarse en los tiempos actuales. El mismo impulso de grandeza que movió a Babilonia. El mismo orgullo que llevó a Nabucodonosor a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. A lo largo de la historia, Dios ha permitido que ciertos imperios se levanten con un propósito. Algunos para liberar, otros para probar, purificar o confrontar al mundo. Persia, en los días de Ciro, fue instrumento de liberación. Pero el Irán moderno parece moverse bajo una sombra diferente. Una fuerza ideológica que busca dominio, expansión y control. Una visión en la que el poder religioso y político se funden para desafiar no solo a naciones, sino al orden divino mismo. Esa combinación de poder espiritual, religioso y militar no es nueva. Fue la esencia de los antiguos imperios que intentaron igualarse a Dios. Desde Babel, donde los hombres quisieron alcanzar el cielo con sus propias manos, hasta Babilonia, que quiso esclavizar al pueblo de Dios y borrar su nombre de la tierra. Y ahora, ese mismo espíritu parece despertar en el corazón del Irán moderno. No necesariamente en su pueblo, sino en las estructuras espirituales y políticas que lo guían. La Biblia nos enseña que la historia es cíclica. Los imperios pasan, pero los espíritus que los movieron, permanecen. Y cuando el mundo vuelve a alejarse de Dios, esos viejos poderes vuelven a manifestarse con nuevos rostros, nuevos nombres y nuevas banderas. Hoy, Irán se presenta ante las naciones como una potencia orgullosa. Pero en lo invisible, puede estar cumpliendo un papel escrito hace más de 2500 años. No es casualidad que las mismas tierras donde se levantaron Babel, Persia y Babilonia vuelvan a ser el escenario de la tensión mundial actual. Es el mismo territorio, la misma línea espiritual, solo que esta vez, el desenlace será diferente. Porque las Escrituras no hablan solo del pasado. Hablan del ahora. Y advierten que, en los últimos tiempos, Persia, Irán, se levantará otra vez. No como aliada del propósito divino, sino como protagonista de una confrontación final que cambiará el destino del mundo. Un mensaje para nuestros días. El propósito de estas profecías no es sembrar miedo, ni alimentar el caos. Es despertar entendimiento. Dios no reveló el futuro para asustarnos, sino para prepararnos. Cada detalle, cada nombre, cada reino mencionado en las Escrituras
Forma parte de un plan que él ya escribió desde el principio de los tiempos. Nada escapa a su mirada. Ni los imperios que se levantan. Ni los líderes que desafían. Ni los conflictos que estremecen al mundo. Babilonia cayó. Persia cayó. Roma cayó. Y aún así, la palabra de Dios sigue en pie. Porque los imperios pasan. Pero su propósito permanece. La historia humana avanza en círculos. Pero la historia divina avanza en línea recta. Hacia un final que ya fue anunciado. Hoy, más que nunca, el mundo parece moverse hacia un punto decisivo. Los mismos territorios, las mismas tensiones, las mismas voces que un día marcaron el destino de reinos antiguos. Vuelven a resonar en nuestros días. No es casualidad. Es un recordatorio silencioso de que Dios sigue al mando. De que su reloj profético nunca se ha detenido. Y de que cada acontecimiento, visible o invisible, forma parte del gran cuadro que Él está revelando poco a poco. Y mientras el mundo teme el futuro, nosotros podemos tener paz. Porque conocemos al autor de la historia. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte este mensaje para que más personas comprendan las señales del pasado. Que aún hablan en nuestro tiempo. Déjame tu reflexión en los comentarios. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿crees que estas profecías ya están comenzando a cumplirse? Y recuerda, esto no es solo historia. Es el eco del pasado sagrado. La lección espiritual detrás de la profecía. Cada profecía es más que un anuncio del futuro. Es una advertencia, una enseñanza y una llamada al despertar espiritual. Dios no revela los tiempos solo para que los comprendamos, sino para que volvamos a Él. Cada palabra profética es una muestra de su paciencia, de su justicia, y también de su amor. En los días de Ciro, rey de Persia, Dios usó a una nación pagana para liberar a su pueblo. Y lo hizo para recordarnos algo eterno. Que Él gobierna incluso a través de quienes no lo reconocen. Los reinos, las guerras, las potencias. Todo está bajo su soberanía. Nada ocurre fuera de su control. Ni los conflictos, ni los reyes, ni los imperios que hoy parecen indetenibles. El mensaje de la profecía no es miedo. Es esperanza. Es un recordatorio de que, aunque el mundo se sacude, Dios sigue escribiendo la historia con la misma mano que trazó los cielos. Las promesas que Él dio en el pasado no se han olvidado. Su palabra no cambia. Aunque cambien los tiempos, los gobiernos y los hombres. El pasado no es solo un recuerdo. Es un eco vivo. Una voz que aún habla. Que nos llama a mirar más allá de las noticias. Más allá de los titulares. Y a entender que detrás de todo movimiento hay un propósito divino en acción. Cada profecía tiene dos rostros. Uno que muestra el juicio, y otro que revela la misericordia. Porque aún en medio de la guerra, Dios prepara un camino para la redención. Así como Persia fue usada para liberar, Dios usará nuevamente a sus descendientes para mostrar su poder. No porque lo merezcan, sino porque Él es fiel. Y mientras los reinos de la tierra se levantan y caen, su palabra permanece. El pasado, aunque antiguo, todavía habla. ¿Y sus ecos? Son cada vez más fuertes. El reloj profético de Dios. Dios no mide el tiempo como los hombres. Mientras nosotros contamos los años, Él cumple propósitos. A lo largo de la historia, cada reino, cada guerra, cada rey ha sido una pieza dentro del reloj profético de Dios. Un reloj que no se detiene. Y que marca cada segundo con precisión divina. Cuando Babilonia cayó, el reloj avanzó. Cuando Persia liberó a los cautivos, el reloj siguió moviéndose. Cuando Roma se levantó y luego cayó, Dios siguió marcando el tiempo. Y hoy, en medio del caos mundial, el reloj vuelve a sonar con fuerza. Los profetas hablaron de un tiempo en el que las naciones volverían a ocupar sus antiguos lugares. Y estamos viéndolo. Persia, Gog, Magog. Nombres antiguos con rostros modernos. Pero el reloj profético no es solo una cuenta atrás hacia el juicio. También es una cuenta atrás hacia la esperanza. Porque detrás de cada movimiento global,
de cada alianza, de cada tensión. Se acerca el momento en que Dios cumplirá su palabra definitiva. Nada ocurre por accidente. Cada detalle fue escrito. Cada evento fue anunciado. Y cada generación tiene un papel dentro de este reloj que marca el pulso de la eternidad. Mientras los hombres temen el futuro, Dios ya lo vio todo. Y su reloj no se atrasa. Ni se adelanta. Siempre suena justo a tiempo. El mensaje de este reloj no es de terror, sino de preparación. Porque si las profecías están despertando, es porque el tiempo se está cumpliendo. Y cada segundo que pasa, es una oportunidad para volver el corazón a Dios. Los hombres construyen imperios que se derrumban. Dios construye promesas que perduran. Y mientras las agujas del reloj profético siguen girando, su palabra, la misma de ayer, hoy y siempre, sigue recordándonos que Él tiene el control del tiempo, de la historia y del destino. El tiempo pasa, pero las huellas del pasado permanecen. Cada historia, cada profecía, cada palabra escrita hace siglos, sigue hablándonos, si sabemos escuchar. En el pasado sagrado recorremos juntos las páginas antiguas, donde la fe, el misterio y la profecía se encuentran, para revelarnos que nada es casualidad, y que la historia aún no ha terminado. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Cara rezando. Esperamos que te haya gustado y que hayas disfrutado el contenido. No olvides dejar tu like, compartirlo con alguien más, y suscribirte a El Pasado Sagrado, para no perderte los próximos relatos. Hasta el próximo relato. Y recuerda, esto no es solo historia. Es el eco del pasado sagrado.